¿Te has preguntado cómo está organizada la Biblia? ¿Qué significa eso de Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Y por qué existen diferentes versiones de la Biblia? Hoy te invito a conocer cómo está dividida la Biblia, cuál es su historia, en qué idiomas fue escrita y por qué es tan importante en la vida de millones de personas. Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué es la Biblia y cómo está dividida? La Biblia es el libro sagrado del cristianismo y está formada por 66 libros en la mayoría de las versiones protestantes y hasta 73 libros en las versiones católicas. Se divide en dos grandes partes. Antiguo Testamento. Es la primera parte de la Biblia. Esta narra desde la creación de la humanidad, la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios, hasta la llegada de Jesucristo, conteniendo 39 libros. El Nuevo Testamento cuenta la historia de Jesús, de Nazaret, su vida, muerte, resurrección y la fundación de la Iglesia cristiana. También incluye cartas de los apóstoles y el libro del Apocalipsis, que habla sobre el fin del mundo. En resumen, el Nuevo Testamento narra la redención de la humanidad a través de Jesús y la expansión de su mensaje en el mundo, conteniendo 27 libros. Pero Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué significan? La palabra testamento significa pacto o alianza, así que hablamos de un antiguo pacto y el nuevo pacto. El Antiguo Testamento representa el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Aquí encontramos personajes como Moisés, Abraham, David y los profetas, siendo Moisés la persona que le fue confiado el pacto, con las tablas de la ley de Dios en el monte Sinaí. El Antiguo Testamento contiene 5 secciones: el Pentateuco, los libros históricos, libros poéticos, libros de profetas mayores y profetas menores. El Nuevo Testamento habla del nuevo pacto, a través de Jesús, que extiende la salvación a toda la humanidad, la cual hace mención en la cena con sus discípulos una noche antes de morir. De igual manera se divide en 5 secciones, las cuales son los 4 evangelios, libros históricos de la Iglesia primitiva, cartas paulinas, cartas generales y libro profético, Apocalipsis. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita en 3 idiomas principales: el hebreo. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, el idioma ancestral de los israelitas, el arameo. Algunas partes del Antiguo Testamento, como pequeños pasajes en los libros de Jeremías, Daniel y Esdras, fueron escritas en arameo, un idioma semítico relacionado con el hebreo, y el griego. Fue escrito en griego, concretamente en la variedad koiné, que era el idioma hablado en el Mediterráneo oriental durante la época de Jesús y los apóstoles. La Biblia completa ha sido traducida a más de 750 idiomas. También existen traducciones parciales o en progreso en más de 3.000 idiomas, lo que la convierte en el libro más traducido de la historia. ¿Cuándo se escribió la Biblia? La Biblia no fue escrita en un solo momento, sino a lo largo de más de 1500 años. El Antiguo Testamento se escribió entre el año 1500 a.C. y 400 a.C. Y el Nuevo Testamento fue escrito entre el año 50 después de Cristo y 100 después de Cristo. ¿Qué son los libros apócrifos? Los libros apócrifos o deuterocanónicos son textos que aparecen en algunas versiones de la Biblia, como la católica, pero no en otras, como la protestante. Estos libros, como Tobit, Sabiduría o 1 y 2 Macabeos, fueron incluidos en la Septuaginta, una antigua traducción griega, pero no estaban en el canon hebreo. La Reforma protestante decidió excluirlos del canon principal, por no estar en el texto hebreo original, aunque siguen siendo valiosos para el estudio y la historia, pero faltos de inspiración de Dios, ya que tienen incongruencias y se basan en tradiciones. En el Nuevo Testamento se excluyeron libros como el Evangelio de Judas, Evangelio de Tomás, Evangelio de Marción, Evangelio de María Magdalena, Evangelio apócrifo de Juan, Evangelio de Valentín o Evangelio de la Verdad, Evangelio griego de los egipcios. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros?
Hoy tenemos acceso a la Biblia en muchos formatos, en papel, digital, audio, apps móviles y páginas web. Puedes llevar la palabra de Dios a todas partes gracias a la tecnología. Pero en un tiempo no era posible tenerla a la mano o disposición del pueblo cristiano. Fue Martín Lutero que realizó una transcripción del latín al griego, siendo el primer paso para ser traducido a otros idiomas. La primera Biblia impresa, la Biblia de Gutenberg, se imprimió en latín. Esta edición de la Vulgata, la traducción latina de la Biblia, fue creada por Johannes Gutenberg en el siglo XV en Maguncia, Alemania. La Vulgata es la traducción de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento griego al latín, hecha por San Jerónimo. ¿Cuántas traducciones existen? ¿Cuáles son las más importantes? La Biblia ha sido traducida a más de 3.500 idiomas, total o parcialmente. Entre las traducciones más conocidas están la Reina Valera, para hispanohablantes, especialmente, en iglesias protestantes, la Biblia de Jerusalén, ampliamente usada en el mundo católico, la Nueva Versión Internacional, NBI, lenguaje moderno y claro, la Biblia de las Américas, LBLA, y Dios habla hoy, DHH. Podríamos mencionar también al Código Sinaítico. Es uno de los libros más importantes del mundo. Escrito a mano hace más de 1600 años, este manuscrito contiene la Biblia cristiana en griego, incluyendo la copia completa más antigua del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor traducción? Las traducciones que se apegan con mayor fidelidad a los textos originales en hebreo y griego suelen ser las más confiables. Por ejemplo, la Reina Valera actualizada y la NVI son altamente valoradas por su equilibrio entre fidelidad y comprensión. Solo recuerda que la mejor Biblia para ti será aquella que te ayude a entender y conectarte con la palabra de Dios de la mejor manera posible. ¿Por qué es importante conocer esto? Conocer cómo está dividida la Biblia, su historia, sus idiomas y sus traducciones, nos ayuda a valorarla más. No es un libro cualquiera. Es un mensaje vivo que Dios ha preservado por siglos para enseñarnos, guiarnos y transformarnos. Y hoy, tú tienes el privilegio de tenerla al alcance de tu mano. La Biblia es más que un libro. Es una guía, una promesa y una historia de amor entre Dios y la humanidad. Ya sea que estés comenzando a leerla o lleves años estudiándola, siempre hay algo nuevo por descubrir. ¿Qué parte de la Biblia te impacta más? Déjalo en los comentarios y comparte este video para que otros también puedan conocer mejor la palabra de Dios. Hasta la próxima.